Ley Nacional de Ejecución Penal Comentada. Título primero, capítulo tercero. Artículos 14 a 26. Autoridades de la ejecución penal. Artículo 14. De la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o local, según su competencia, a través de las autoridades penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del sistema penitenciario. Artículo 15. Funciones de la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas. 1. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran sujetas al régimen de custodia y vigilancia de un centro penitenciario. 2. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales. 3. Gestionar la custodia penitenciaria. 4. Entregar al juez de ejecución, a solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada. 5. Dar aviso al juez de ejecución, cuando menos 5 días hábiles previos al cumplimiento de la pena, acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada. 6. Autorizar el acceso a particulares y autoridades al centro penitenciario, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables y de seguridad aplicables en los términos, condiciones y plazos que establece esta ley. 7. Imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas privadas de la libertad por violación al régimen de disciplina, sin que con ellas se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos. 8. Ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 9. Realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas. 10. Presentar al juez de ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico o mental crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de la libertad, con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda y en los términos previstos por la legislación aplicable. 11. Ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el juez de ejecución. 12. Aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los centros. 13. Aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que lo requieran. 14. Promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir los mandatos de las autoridades judiciales. 15. Brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del centro y de justicia restaurativa en términos de esta ley. Y 16.
las demás que confieran las leyes, reglamentos y decretos. Artículo 16. Funciones del titular de los centros penitenciarios. Los titulares de los centros penitenciarios tendrán las siguientes obligaciones. 1. Administrar, organizar y operar los centros conforme a lo que disponga esta ley y demás disposiciones aplicables. 2. Representar al centro ante las diferentes autoridades y particulares. 3. Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables. 4. Implementar las medidas necesarias de seguridad en el centro. 5. Declarar al centro en estado de alerta o de alerta máxima e informar inmediatamente a su superior jerárquico en términos en las normas aplicables. 6. Solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencia. 7. Asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones con respeto a sus derechos humanos. 8. Expedir y vigilar que se emitan los documentos que les sean requeridos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como expedir certificaciones que le requieran las autoridades o instituciones públicas, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico. La persona sentenciada y su defensor de los documentos que obren en los archivos del centro penitenciario. 9. Dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del juez de ejecución u órganos jurisdiccional correspondiente. 10. Realizar las demás funciones que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito de su competencia. Y 11. Además de las señaladas en esta ley, las que prevea la normatividad de la Administración Penitenciaria. Artículo 17. Comité técnico. El comité técnico, presidido por el titular del centro o por el funcionario que les instituya en sus ausencias, se integrará con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria. Artículo 18. Funciones del comité. El comité tendrá las funciones siguientes. 1. Determinar la ubicación que le corresponde a cada persona privada de la libertad al ingresar al centro, para los efectos del artículo 5 de la presente ley. 2. Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en estricto apego al principio de legalidad a favor de las personas internas. 3. Diseñar con participación de las personas internas, autorizar y evaluar los planes de actividades. 4. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. 5. Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez de ejecución en lo relativo a la ejecución de la sentencia. Y 6. Informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha circunstancia se verifique. Las formalidades para la celebración de sesiones del comité técnico se regirán por las disposiciones aplicables de los centros penitenciarios. Artículo 19. Custodia penitenciaria. La custodia penitenciaria será un atributo de la autoridad penitenciaria consistente en 1. Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables. 2. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables, así como hacer cumplir su normatividad. 3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de la libertad en los rubros de seguridad, custodia, ya sean los centros penitenciarios, fuera de estos y de los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes. Y 4. Las demás que esta ley u otros ordenamientos le confieran.
Artículo 20. Funciones de la custodia penitenciaria. La custodia penitenciaria tendrá las funciones siguientes. 1. Mantener recluidos sin custodia a las personas privadas de la libertad por disposición de la autoridad competente. 2. Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en materia de seguridad y custodia penitenciaria que, para tal efecto, diseñe la autoridad penitenciaria. 3. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 4. Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad. 5. Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos. 6. Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los centros bajo los protocolos de actuación respectivos. 7. Salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponible para el cumplimiento de sus atribuciones. 8. Efectuar revisiones periódicas en los centros, con el objeto de prevenir la comisión de los delitos con acatamiento de los protocolos y la normatividad correspondiente. Y 9. Las demás que le confiera esta y otras disposiciones. En la ejecución de las anteriores atribuciones, la custodia penitenciaria observará de manera irrestricta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, visitas y personal del centro. Artículo 21. Intervención para el restablecimiento del orden. A solicitud de la autoridad competente, las instituciones encargadas de la seguridad pública podrán intervenir en el restablecimiento del orden al interior de los centros en casos de emergencia y o contingencia de conformidad con lo que se encuentre establecido en los protocolos de intervención en casos de restablecimiento del orden, con el uso proporcional de la fuerza y con los protocolos de uso de las armas letales y no letales respectivamente. Comentario. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación. Las entidades federativas y municipios que tienen como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, y comprender la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas de materia de prevención social del delito con carácter integral sobre las causas que generan la comisión del delito y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. La función de la seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública. Peña, puntos suspensivos. Seguridad Pública, 2016, página 22, artículos 2, 3 y 4. Artículo 22.
Policía procesal. La policía procesal es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas que tendrán las funciones siguientes. 1. Realizar los traslados de personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias. 2. Prestar la seguridad y custodia de la persona privada de la libertad en sus recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades de seguridad competentes. 3. Cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que hayan obtenido la libertad condicional. Y 4. Las demás que le confiere esta y otras disposiciones aplicables. Comentario. Se entenderá como instituciones de seguridad pública a las instituciones policiales de procuración de justicia del sistema penitenciario y las encargadas de la seguridad pública en el orden federal, local o municipal. López Obrador, Guardia, puntos suspensivos, 2019, página 2, artículo 2, fracción 4. 2. La Guardia Nacional, para materializar sus fines, intervendrá en los actos procesales de carácter penal en los que se requiera su participación. Asimismo, fungirá como policía procesal en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, IBIDEM, página 3, artículo 7, fracción 6. Artículo 23. Ministerio Público. La intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal versará primordialmente en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tengan intereses en la ejecución de la sentencia y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia. El Ministerio Público procurará, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las cuestiones del orden público e interés social en los procedimientos de ejecución penal y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones. 1. Pronunciarse ante la autoridad judicial respecto de la concesión, modificación o revocación de la libertad condicional y el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad, de conformidad en lo establecido en la presente ley. 2. Promover ante la autoridad judicial, en coadyuvancia de la autoridad penitenciaria o de la autoridad corresponsable competente, la imposición de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad o de tratamiento, que no implique prisión o internamiento. 3. Verificar la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio o prerrogativa y, en su caso, apelar su admisión. 4. Inconformarse de manera fundada y motivada por el cómputo de penas establecido por la autoridad judicial, cuando considere que se realizó incorrectamente. 5. Solicitar u oponerse a la compurgación simultánea de penas en los casos que marque la ley. 6. Conocer de los hechos delictuosos cometidos por las personas sentenciadas durante el periodo de ejecución de la pena, así como del incumplimiento de las condiciones o medidas de seguridad que se le hayan impuesto. 7. Participar en los procedimientos de ejecución de multas, reparación del daño, decomisos y abandono de bienes en los términos que dispongan las leyes. 8. Las demás que prevean las leyes y disposiciones aplicables. Comentario. Son facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación la de intervenir en el procedimiento de ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad en los términos de las disposiciones legales aplicables. López Obrador, 2021, página 16, artículo 40, fracción 31. Artículo 24. Jueces de ejecución. El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley establecidas en el capítulo 2 del título 4 de esta ley. Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces, SIC, cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción de ejecución.
en ejecución. Los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los jueces de ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales. Comentario. Con la entrada en vigor del 19 de junio del 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. De ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los jueces de ejecución de sentencias, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será, en definitiva, el Poder Judicial de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de las penas alternativas a la prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde deben cumplirse la pena y situaciones conexas. 20.01.988. 2. La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones del internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de la libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentra la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiera impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esta norma en todo el territorio nacional de conformidad con el artículo 73, fracción 21, inciso C, constitucional y 2 de la Ley Nacional de Referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por la razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en el mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolver en atención al que corresponda con el centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer las controversias.
2023-554. Artículo 25. Competencias del juez de ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el juez de ejecución deberá observar lo siguiente. 1. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales, demás disposiciones legales y esta ley. 2. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita. 3. Decretar como medidas de seguridad la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar. 4. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como las demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales. 5. Garantizar a la persona privada de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. 6. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. 7. Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales. 7. Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalada en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia. 9. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones. 10. Las demás que esta ley y otros ordenamientos le confieren. Comentario. De la interpretación literal y armónica de los artículos 24 y 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que si una persona es sentenciada por autoridad judicial del fuero común en una entidad federativa, pero se encuentra recluida en un centro penitenciario federal ubicado en otro estado, el juzgador competente para conocer de la etapa de ejecución es el del fuero común que ejerce jurisdicción en dicho centro penitenciario, toda vez que el legislador federal en dicha normatividad reconoció que cada fuero debe decidir y dar continuidad tanto del proceso como de la etapa de ejecución de la pena, por lo que el primer criterio que estableció para fijar la competencia legal de los jueces de ejecución es precisamente el fuero en que fue sentenciada la persona y el segundo, el lugar en que se encuentra privada de la libertad. 2022-930. 2. Las resoluciones del comité técnico se impugnarán dentro de los 3 días siguientes a su notificación y procederá a su revisión ante el juez de ejecución. Peña Nieto. Puntos suspensivos. Ejecución penal. Puntos suspensivos. 2016, página 82, artículo 48. Ver comentario al artículo 48. 3. La Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional. Procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al juez de ejecución penal, instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión y de subsistir la inconformidad o omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el juez de ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudiera estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el juez de ejecución a plantear la petición o controversia,
quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones acorde con el artículo 25, fracción 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El juez de ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad. 2017-362. Artículo 26. Autoridades para la supervisión de la libertad. La autoridad para la supervisión de la libertad condicionada deberá ser distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales. Dependerá orgánicamente del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas y tendrá las siguientes atribuciones. 1. Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el juez de ejecución fuera de los centros con motivo de la obtención de la libertad condicionada. 2. Realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez de ejecución en los términos del artículo 129 de la presente ley. 3. Coordinar y ejecutar la aplicación de seguimiento de los programas para las personas que gozan de la medida de libertad condicionada en términos de los que disponga la sentencia. 4. Las demás que determine el juez de ejecución. La autoridad para la supervisión de la libertad podrá celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y certificadas. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán el proceso de certificación para que una organización de la sociedad civil pueda coadyuvar en la supervisión de la libertad.